alumnos de la Universidad Tecnológica. Tabasqueños o no, radican en Tabasco, seguramente van a trabajar en Tabasco, y por Tabasco hay que conocer Tabasco. Y conocer Tabasco implica también conocer sus alrededores, conocer el país y tener el mayor conocimiento posible para que la labor que tienen que desarrollar como profesionales del turismo y la gastronomía, así es, pues les salga mejor. Cuando a través de la maestra Verónica Bautista acordamos venir aquí, el planteamiento fue ese: traerles a ustedes una plática de la historia general de Tabasco, que espero aguanten, que no se, si se les da sueño, bueno, un pestañazo se vale, pero el oído atento. Vamos a comenzar por ubicar precisamente al Estado. Tenemos allí una relación de autores con la opinión, su aportación para definir de dónde proviene el nombre de Tabasco. Los dejo a ustedes que lo lean, a nuestros seguidores y demás. Ya tenemos a gente como Bernaldia del Castillo, como ustedes saben, autor de la célebre crónica La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Gili Sáenz, el primer historiador tabasqueño que publicó su texto Compendio Histórico, Geográfico y Estadístico del Estado de Tabasco, primera edición 1872. La tercera opinión de que Tabasco proviene de tabaco, pues bueno, es una opinión que la menos sólida que se tiene. Cuando dice Rovirosa, me refiero al célebre investigador, al científico José Narciso Rovirosa, distinguido macuspanense. El doctor Beren, pues creen que Tabasco, ¿verdad?, viene de Tahuaxco, que significa Nuestro Señor, el de los 8 leones, coincidiendo con Bernaldia del Castillo de que el nombre venía del cacique de la región. Sabrán ustedes que los aztecas tuvieron mucha influencia en el territorio tabasqueño y sobre su población. La gran mayoría de los nombres de nuestro estado tiene origen mexicano, azteca. Eso es una muestra palpable, pues, de la influencia de los aztecas en nuestro territorio. No se tienen testimonios de que hayan sido aportadores de tributos o tributarios a los aztecas, pero sin duda la influencia de cualquier país, cultura que domina a otra región, impone su lengua, impone sus costumbres, y los aztecas nos las dejaron en los pueblos que tiene nuestra geografía. Marcos de Becerra, de Apaneco o de Tacotalpa, se dice a veces, es un señorón, murió en 1940, pero dejó muchísima obra, no solo para Tabasco, sino para Chiapas también. Así que cuando encuentren o quieran conocer a este hombre, busquen sus textos y van a sentir una gran emoción leerlo. Esto siempre es interesante, saber dónde estamos, porque sabrán ustedes que muchas veces sale uno fuera de Tabasco y la gente dice: ¿dónde está Tabasco? Claro, hace uno coraje, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ignoren nuestra existencia geográfica? Pero es una realidad. Y también es ignorancia de los que preguntan. Allí es donde a mí me interesa mucho que ustedes comiencen por tratar de conocer el planeta, el mundo.
Ahí están los mapas que los facilitan. Seguramente no se van a perder el partido, cuando menos el de México-Alemania, ¿verdad? Y dices tú, ¿dónde está Moscú? Rusia andará por aquí. Pues por ahí anda, ¿verdad? Tener una idea de hasta dónde viajaron los mexicanos para poder competir en esta Copa Mundial de Fútbol. Ahí está. Ya vimos dónde está México en el mundo, ahora dónde está Tabasco en México. Espero que se tenga el tiempo suficiente, programamos 2 horas para esta plática, para ir compenetrándonos, y vayan preparando ustedes sus preguntas. Por ahí veo que están con su lápiz, su cuaderno. Se vale hacer preguntas al final, las que ustedes quieran. Bueno, pues ahí está Tabasco. Y ahora Tabasco en pleno. Me interesa mucho, y van a ver ustedes la importancia de la geografía en la historia. No puede haber historia sin geografía. Y aquí está el primer ejemplo. Nuestro territorio, si ustedes se ponen a leer una obra como la de Healy Sáenz, que fue publicada en 1872, van a ver que le dan al Estado una extensión de 43,000 kilómetros. Avanzan en el tiempo y se encuentran un texto que ya es del siglo XX, 1910, 11, 30, y es una cosa interesante y lamentable para nosotros de ver cómo esa extensión territorial se va reduciendo. De 43,000 que nos dio Healy Sáenz en 1872, vemos que para ya entrado el siglo XX nos los dejan en 24,461 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión oficial hasta el día de hoy que tiene Tabasco. Si ustedes encuentran más tarde menos de 24,661 kilómetros cuadrados, quiere decir que le siguen quitando territorio a Tabasco. ¿Y por qué vino perdiendo territorio Tabasco? Estos picos que se ven aquí en el mapa no son de gratis. Saben ustedes que durante la colonia Chiapas perteneció a Guatemala. Entonces Guatemala pretendió meterse a territorio mexicano y pues lo que se le atravesaba enfrente. Y eso era aquí Tabasco. Cuando Chiapas pasó a pertenecer a México, pues los chiapanecos no se quedaron cortos, siguieron con la idea de penetrar a territorio tabasqueño. Por eso esa reducción del espacio nuestro. Como pueden observar aquí, casi nos cortan, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos de Villahermosa hacia Los Ríos o hacia Campeche, Yucatán, pues hay momentos en que entramos a Chiapas, salimos y volvemos a entrar a Tabasco. Un rejuego ahí en la carretera, ¿verdad? Cuando vamos a Jonuta simplemente nos encontramos con playas de Catazajá, Libertad y otros municipios de Chiapas, pues intuimos que esos pertenecieron a Tabasco. Pero en fin, el único rescate de territorio que se ha tenido realmente se dio aquí, en esta zona, en este pico. En la época de Carlos Madrazo se le peleó a Chiapas 20,000 hectáreas, aquí exactamente. Y si ustedes sacan sus cuentas, 20,000 hectáreas corresponden a, tomen en cuenta que cada kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas. Échenle pluma ahí. ¿Cuántos kilómetros en realidad fue? Bueno, pues
Y este rescate se hizo un poco a la brava, por el carácter de Carlos Madrazo y un poco la debilidad de carácter del entonces gobernador de Chiapas, Fernando Brindis. Pues bien, pues lo dejamos ese, si dejamos el anterior. Sí. Internamente también hemos tenido problemas de límites de territorio históricamente. Yo soy nacido en Huimanguillo, en una ranchería llamada Hostitán, y durante muchos años supe que Huimanguillo era el municipio con mayor territorio, el más grande. A veces discutible por Balancán, pero Huimanguillo oficialmente tenía el territorio más grande. Como ven ustedes, esto que hice aquí es con toda la intención. Por aquí está La Venta, ¿verdad? Por acá está Sánchez Magallanes, pero en virtud de que las autoridades del municipio de Huimanguillo están por acá, descuidaron el trato, la atención a los problemas de la costa aquí del Golfo. Como saben ustedes, aquí está la barra de Tonalá. Este arroyo, río, se llama Cuauhtemocín. Entonces, cuando pasó mucho tiempo y las autoridades de Huimanguillo no atendieron los problemas de esa zona, simplemente las autoridades de Cárdenas se introdujeron fácilmente y empezaron a hacer una escuela, hacer un caminito, algo, y la gente empezó a tratar sus cosas, sus asuntos en la cabecera municipal de Cárdenas. El caso es que con el tiempo se encuentran ustedes que estos límites de Huimanguillo son echados a un lado y tomando el cauce del río Chico Zapote, que en realidad es el nombre oficial, trazaron aquí los límites. Y no para ahí la cosa, sino que el INEGI, que es el que se encarga de estas cuestiones, ya lo dio por bueno. Así de fácil le quitaron este litoral a Huimanguillo, donde está Cuauhtemocín, Ojochal, Pailebot, ¿verdad? Son las comunidades que están por aquí. Históricamente también está registrado eso, porque hay decretos, hay disposiciones. El municipio de Nacajuca ha sido cercenado a través del tiempo. Les diría a ustedes uno o dos ejemplos. Lo que es hoy Ocuilzapotlán y Macultepec eran territorio de Nacajuca. Por disposición del gobernador Gregorio Méndez, que después de la lucha que dio contra los proimperialistas franceses, lo hicieron gobernador, pues don Gregorio, entre otras cosas, decretó que estas dos comunidades pasaran a el centro, ¿verdad? Así de fácil. A Jalapa también le dieron su cortón, y lo que es el pueblo o la comunidad Pueblo Nuevo de las Raíces pasó al centro también. Y ha habido otros problemas acá con Campeche. En la época de González Pedrero hubo un problema porque un ejido, San Elpidio se llama, donde se sembró arroz, coincidió que el ejido estaba en una parte en Campeche y otra parte en Tabasco. Vino complicaciones y demás, y los campechanos pues pelearon que todo el territorio elegido les correspondía. Total, no pasó a mayores y se quedó igual. Pero son unos ejemplos que les doy a ustedes para que vayan entrando pues a la historia de Tabasco, a estos problemas que son fundamentales en todos lados. El territorio es nuestro territorio, aquí nacimos, aquí vivimos, y a ver qué podemos hacer por él, ¿verdad? O qué estamos haciendo.
Bueno, estos mapas me sirven de apoyo para lo que dije, que según va uno viendo, el tiempo corre, pasó y fuimos perdiendo territorio. La fecha esta corresponde a la única ocasión en que Tabasco intentó formalmente rescatar su territorio. En 1857, la Constitución General de la República, o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como oficialmente se llama, registra en su artículo 49 que el territorio de Huimanguillo, que pertenecía o era administrado por Veracruz, pasara a formar parte de Tabasco. Y se fijó como límite, si me regresas, Nubia, se fijó como límite, ¿verdad?, el río Tonalá. Aquí está la barra del Tonalá, y el río nace aquí con el nombre de Madrigal, después le llaman Tancochapa y después Tonalá. Pues este territorio se peleó durante muchos años desde la colonia si pertenecía a Tabasco o a Veracruz. O podía servir, pues así se tomó. Y la Constitución Política, digo, señala muy claramente, por decisión del Congreso Nacional, que este territorio pasó a Tabasco. Y lo que Tabasco en un momento peleaba era rescatar todas estas, ¿verdad?, estos espacios. Pero hace unos estudios que muy interesante, y se acaba de publicar un libro, hará un año, sobre el tema. El asunto fue que se llevó hasta 1907 el problema, y nombraron como árbitro al presidente Porfirio Díaz. Como ustedes saben, don Porfirio enfrenta la revolución de 1910 y en 11 se va, y el asunto ahí se quedó. Entonces ya no hubo chance de que Tabasco rescatara algo de esto. Adelante. Son los diferentes mapas que se hicieron con el tiempo, ¿verdad? Ahí están los autores, con las tecnologías que se tenían en esos tiempos, pues podían elaborar estos mapas, ¿verdad?, no del todo perfectos. 1891, se acercan los tiempos. Pues ya 1911, pero el problema sigue aquí. Como ustedes saben, en esta zona aquí se encuentra Cactus, Reforma, puntos de extracción petrolera importantes o de transformación, ¿verdad?, y cosas como estas que ya van entrando a la materia de ustedes. Principales zonas arqueológicas conocidas en Tabasco. Observen ustedes. Normalmente se habla de etnias como la Chontal, que es la más importante en territorio tabasqueño, la Cho, la Zoque, queda algún grupo azteca, ¿verdad?, ahí por Cupilco, pero muy reducido. Los trascendentes son los chontales y los zoques y los choles en nuestros días. Y se ubican en cada región o municipio. Los chontales fundamentalmente en Centla, Macuspana, en el centro. Los choles, los zoques, pues están fundamentalmente en Tacotalpa. La cultura zoque, están encontrando vestigios, no se ha estudiado a fondo todavía, falta, siguen investigando, pero ahí está presente y se les considera que fue un grupo de importancia, de aportaciones culturales en la construcción y demás. Lo que ha dado fama a Tabasco, ¿verdad?, la venta, la cultura madre, allí estuvo. Y con lo que hizo Carlos Pellicer
de rescatar algunas piezas y que se instalaron en lo que se conoce como Parque Museo La Venta, que ustedes supongo conocen al dedillo, ¿verdad? Y que están en eso. Dentro de todos los grupos o etnias que se conocen en Tabasco, nos enteramos hace unos días que aquí, en esta parte del río San Pedro, yo creo que tienes otro mapa, ¿verdad? Más. Eso es. En el río San Pedro, aquí más o menos, encontraron unos investigadores de una universidad norteamericana unos vestigios que según ellos de mucha importancia. Y hace poco en territorio guatemalteco se encontraron también ciudades en la selva perdida ahí. ¿Qué sucede? Que la tecnología actual te permite, ¿verdad?, como escanear y pueden encontrar todo eso. También han encontrado en la zona de Quintana Roo, ahí por Tulum, pues, de vestigios arqueológicos en el mar. La arqueología submarina está tomando auge, porque sería meternos en otros asuntos que el mar ha invadido territorio nuestro, o de México y del mundo. En muchas partes el mar avanza, y bien sabemos nosotros los problemas que se están dando ahorita acá en Sánchez Magallanes, en las costas del Golfo, allí el territorio de Cárdenas principalmente. Y los científicos aseguran que en un tiempo X el mar va a invadir unas grandes partes del estado de Tabasco. Como ustedes saben, el territorio tabasqueño tiene un promedio de 30 metros sobre el nivel del mar. Y hay que pensar que el mar, 30 metros para el mar, eso no es nada. Una vez que se deshielen los polos, que siga habiendo los problemas con el llamado calentamiento global, el efecto climático, los cambios en los cuales Trump no cree, pues están expuestos nuestras generaciones futuras a ser simplemente invadidos por el agua. Y hay pruebas muy especiales. En una ocasión perforaron allí en Plaza de Armas, ¿verdad? Y después de cierta profundidad empezaron a botar conchitas de caracol y otras cosas. Eso demostró que estas tierras habían estado bajo agua de mar. La gruta del Coconá famosa no fue hecha por el hombre ni fue hecha por una corriente de agua dulce, fueron por corrientes marinas. También significa que esa zona de Teapa y Tacotalpa, que son las más altas de Tabasco, estuvieron bajo agua de mar. Y yo como guía de turista me parecería interesante platicarle estas cosas a los visitantes o a la misma chocada que venga allá de Huimanguillo, de Cárdenas, ¿verdad?, llevarlos a Teapa, Tacotalpa y decirle, mira, aquí no se quejen tanto de lo que está pasando ahorita, porque aquí también estuvieron hace 1 millón de años bajo agua de mar. Y entonces ustedes, gracias por su presencia de nuevo, pues ahí irán viendo, apuntando, anotando y qué es lo que van, hacia dónde van a enfocar. Porque si bien la maestra Verónica me planteó la cuestión del centro aquí de Villahermosa, del espacio centro histórico, pues hay muchísimo, hay mucho que hablar sobre turismo cultural, llamaría. Ustedes que saben de eso, ahí me dicen, ¿no? Ahí están los grupos que les decía yo, Chontal, Náhuatl. Cuando tú hablas de esto, quizás esto, si no aquí un poquito más a la costa ahorita, están esos grupos de lengua mexicana o náhuatl. Acá vean ustedes cómo hay cuestiones que encuentra uno. Allá tenemos náhuatl
y Popolócale a alguien le había puesto ahí, ya es un relajo con esto, si me pueden ayudar. A ver, mira, ahí. Entonces, allí se aprecia, muy amable maestro, se aprecia fácilmente, pero ese grupo de los Agualulcos fue un grupo de aztecas que estuvo poblando esa región de Tabasco, de Huimanguillo y Cárdenas, ahí pues como ustedes ven muy cerca de la Venta, y de esos grupos, de ese grupo salieron pequeños a fundar Huimanguillo, Tecominoacán, Ocuapan, en Veracruz, Cozoleacaque. Por eso la trascendencia que le dieron los españoles cuando llegaron, los grupos de Agualulco, ¿ya? Y nosotros, en mi caso especial, como gente de Huimanguillo, pues digo, de ahí, esos fueron los fundadores de mi pueblo, ¿verdad? Adelante. Los ríos de Tabasco, ¿qué no sabemos? ¿Qué tanto nos han impactado los ríos? Y simplemente, el Grijalva y el Usumacinta, especialmente el Usumacinta, el más importante del país en cuanto a gasto. Traigo por aquí apuntado, para no errarle, el Grijalva tiene un escurrimiento medio anual de 9.600 millones de metros cúbicos. Pero el Usumacinta, una cantidad que a veces dice uno, ¿cuánto será eso, no? 50.719 millones de metros cúbicos anuales corren por el cauce del Usumacinta. Acabamos de estar celebrando, conmemorando o simplemente acudiendo a estar ahí para recordar la llegada de Juan de Grijalva a Tabasco. 500 años del encuentro de dos mundos en Tabasco, que también sin duda tiene que ser un fenómeno histórico de atracción para cualquiera que venga por aquí. Ahí en el Sicón se develó una escultura de Juan de Grijalva y fuimos a Frontera a otro evento donde me permitieron echar un discursillo por ahí. Bueno, y como alguna gente no están de acuerdo, pues no sé, todavía les lastima la presencia de los españoles, pero nosotros no podemos negar, decía yo en ese discurso que me permitieron dar ahí, que todos nosotros, tabasqueños, mexicanos, centroamericanos, tenemos 3 líneas de sangre en las venas: alguna aborigen, española y la negra africana, que llegó para 1520 y tantos, 40 ya estaban negros africanos esclavizados, claro está, aquí en nuestras tierras. Y fue una mezcla tremenda. Durante la colonia se hablaron cuando menos de 16 castas. Y es que pues los españoles se ligaron con nuestros aborígenes, vinieron los negros africanos y se ligaron también con nuestras aborígenes y fueron haciendo un ramillete de ligas, y de ahí venimos todos nosotros, quiérase o no. Aquí sí que no es si me quiero o no me gusta, ¿no? Pensar que yo tengo sangre africana o tengo sangre española o tengo sangre que de cuál les gusta, ¿verdad? Totonaca, zapoteca, mixteca, la que sea, pero esa es nuestra naturaleza, nuestro origen. Alguien me dijo por ahí, bueno, ¿y a dónde quedo yo? Una morenita. Digo, estás ligada ahí, ligadita, ¿no? Con alguna, a lo mejor alguna gente de ahí de nuestra etnia, chontal, como español, ¿verdad? Y sabemos de un chorro de familias y de gente que tienen ese origen, o que su abuelo fue africano, y ahí unos se mejoran, otros se medio componen, pero eso no es complejo, ¿verdad? Somos como somos y punto, y no es cuestión nuestra. Así que les comento esto como un suceso especial
pero cuando nos hemos metido a estudiar la sociología y las cuestiones de la herencia y demás, pues llegamos a esa conclusión. Esa es la realidad histórica del pueblo tabasqueño, del pueblo mexicano en general. Bueno, ya sirvió, licenciada. Gracias. Pues aquí están los ríos. ¿Quién no ha tenido que ver con algún río? Yo les decía, bueno, oye, el Grijalva, ¿verdad? Que ha habido un problema histórico también, porque mucha gente sigue confundiendo al Grijalva, que nace aquí en la Majagua, acabamos de pasar por ahí, y va a desembocar a Dos Bocas, a frontera propiamente, a la frontera, y lo confunden tremendamente con el río Mezcalapa que viene acá, ¿verdad? El río sobre cuyo cauce se construyeron las famosas 4 presas hidroeléctricas, empezando de abajo para arriba, de arriba para abajo, como dicen, pero la última que hicieron fue Peñitas. Después me iban a regalar un café porque se me reseca la garganta, pero parece ser que no hubo presupuesto. Entonces, pues, Peñitas, Chicoacén, Malpaso y Herradura, la otra, ¿verdad? Así se llaman. Angostura, sí, ¿verdad? Sin pena. Si no me da mi cabecito ahorita, no la registra, pues esas 4 presas están sobre el río Mezcalapa. Por equivocación empezaron a llamarle a esa parte del Mezcalapa también el Alto Grijalva. Y la equivocación vino porque se da la fecha de 1675, cuando todavía se metían los piratas que andaban por ahí, se metían por el río, precisamente el río Mezcalapa, y llegaban a los pueblos a asaltar, a robar, y se llevaban muchachas y muchachos a los que vendían como esclavos. Entonces, en una época de sequía, como está pasando ahorita, no es cuento, no es invento. Ahorita los ríos, ¿verdad?, se pasan caminando en muchas partes, o como acostumbran allá en Zapata, especialmente Jonuta, a bañarse en los playones, ¿no? Que les aguante unos días más por hora en vacaciones, ¿no? Que pueda ir la raza hasta ahí a bañarse al playón. Pues bueno, ese río Mezcalapa pasaba por Huimanguillo, y que todavía pasa, pasaba por Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, a desembocar acá. Nuestros antepasados se decidieron a taponearlo, a taparlo, para que ya los piratas no pudieran entrar. ¿Y qué sucedió? Que ese tapón se dio más o menos a esta altura, por donde está un ingenio llamado Nueva Zelanda, que tiene muchos años que está cerrado, no sé si alguien es de por ahí, ¿verdad? Y desvió su curso el Mezcalapa en un brazo que casualmente fue a dar a la Majagua. Y si ahí solo estaba el río Pichucalco, Comitán, el río de la Sierra, esos. Y después del otro lado fue que surge el Grijalva. El error es los investigadores al navegar y venir por el Grijalva y meterse a ese río viejo, Grijalva que le llaman todavía, y poder entrar hasta acá. Dijeron, no, pues esto también es Grijalva. Pero históricamente, repito, el Mezcalapa, que de Cárdenas en adelante, como ustedes también saben, le llaman Río Seco. Nadie es de por ahí. De Zapotal, el ingenio Santa Rosalía. Pues, bueno, eso era el río Mezcalapa, que ahora... ¿Alguien levantó la mano?
donde le da pena ser de Zapotal, que se matan gratis ahí, ¿no? Bueno, pues la realidad es esa, que ese río seco, bueno, ni tan seco, porque hay tramos, y especialmente en Paraíso, que están dragando, cuidando, quitando las plantas que nacen en el cauce. Pero pues la realidad es esa. Mezcalapa hasta aquí. Que después con el tiempo, esa es otra cosa turística que para mí podría ser interesante explicarle a los visitantes. Se hicieron lo que se les dio el nombre de rompido, que eso solo aquí lo decimos, rompido, pero simplemente, ¿verdad?, se cambió de cauces, varias veces pasó, y de ahí nació el río Carrizal, el río Caña, el río González, porque dada que la constitución de nuestro terreno es de pura arena, es un terreno de aluvión, le llaman. Las tierras, la arena que ha acarreado los ríos a través de los años formaron nuestro territorio. Y ustedes han observado sin duda que después de una creciente quedan montones de arenas por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, pues esos montones de arena a través de los cientos, los miles de años formó el territorio tabasqueño. Por eso aquí tú metes la pala, te pones a escarbar o la coa y al metro tienes agua. Lo que le llaman manto freático es muy alto en Tabasco y en otras partes, pero nos interesa aquí muy alto el manto freático. Y eso, te digo, entonces nuestro territorio es muy débil, con facilidad una corriente abre cauce, y eso es lo que ha estado pasando, pasó en Tabasco, ha estado pasando, y no dejará de pasar seguramente. ¿Saben ustedes cuál es el origen del famoso río de la Pigua? Un canalito de 3, 4 metros, 5, porque los comerciantes de Villahermosa, para comerciar con la Chontalpa, tenían que ir hasta frontera y ahí por mar y meterse por acá, precisamente en estos ríos, para poder llegar a vender sus mercancías. Los comerciantes, pues buscando su negocio, decidieron abrir un cauce, un canal del río González al río Grijalva. Y se lo encargaron a un señor que se llamó Anacarsis Peralta. Los que le gusta el béisbol, el que fue mucho dueño de los Tigres, un gran industrial, ¿verdad?, el hijo de ese señor. Bueno, pero en aquel momento, y les estoy hablando de 1890, se hace el canal, claro, pura arena. El canal lo abrieron fácilmente, pero entra el agua y resulta que los comerciantes pensaron que el cauce del Grijalva estaba más alto que el río González y que el agua correría, ¿verdad?, del Grijalva al González. Pues no, les falló. Y entonces resultó que el río González estaba más alto que el Grijalva y el agua corrió al revés, del González al Grijalva. El caso es que ese canal pues no les funcionó mucho, porque navegar por ahí era contracorriente. Y la historia es tan sencilla. Ese canal se hizo río y se le llamó río La Pigua porque el señor Anacarsis Peralta tenía un rostro muy sanguíneo, le llaman, rojo, se veía muy rojo, y le pusieron de apodo La Pigua. Ese era el apodo de ese señor, La Pigua. Pues qué fácil, si él fue el que construyó el canal, pues a ese ahora río se le llama río de La Pigua. Vean ustedes, ¿verdad?, lo que se puede hacer con la historia o buscarle y pues difundir aquí, cuando menos, de que ese río lleva el nombre de La Pigua no por el animalito, ¿verdad?, sino por el apodo que tenía el señor Peralta. Entre otras cosas, compañeros, ¿cómo andamos? Ya le voy a apurar, ¿verdad? Si no, nunca vamos a llegar al centro histórico. Esto, estoy seguro
que el día que atiendan a un grupo de turistas, les van a preguntar si tiembla mucho en Tabasco. ¿Y qué van a decir? Pues sí, sí tiembla. Pero qué temblorcitos nos da aquí, excepto el del 10 de septiembre pasado, ¿verdad? Que sí se sintió. Pero ¿cuál es la realidad nuestra? Que los epicentros están acá. Chiapas, Tonalá, Pijijiapan y otros lugares donde se han detectado los epicentros. Y aquí tienen ustedes, pues, cómo está la zona sísmica de México. Vean acá, Coahuila es esto, ¿verdad? Un temblorcito les aparece ahí. Ahí no hay, el que le tenga miedo a los temblores, que corra para acá. Nuevo León, mira, acá uno. Así que le huyas a los temblores y te vas allá con los narcos, o le huyas a los narcos y te vienes a los temblores. Aquí no te queda de otra, ¿verdad? Así que así están las cosas por ese lado. En Tabasco tiembla, pero muy suave, también por las mismas condiciones de terreno. Aquí tiembla, ¿y con qué se encuentra el movimiento? Con lodo, con tierra, con agua, y eso sirve de amortiguador. Todo tiene su explicación. Así que hay que decirle a los turistas, no, aquí no hay problema, vénganse para acá a poblar o a seguir poblando Tabasco. Hay que inviertan aquí, que es la inquietud, ¿verdad? Que llegue gente a invertir para crear más empleos, sobre todo para los jóvenes que están saliendo de las universidades. Adelante, compañera. ¿Qué otro elemento es fundamental para la vida de un Estado? Pues obviamente nosotros, la población. Y la pregunta te dice, oye, ¿y cuántos somos? Eso se lo preguntan a uno y se lo van a preguntar a todos, cualquier gente que venga acá a visitar Tabasco y ustedes los guíen, los atiendan. Esa pregunta no les va a faltar. Bueno, ¿y cuánta gente hay en Tabasco? Pues ahí está. No les voy a leer todos los detalles porque ya se me volvió a descomponer esta cosa. Yo no sé qué clase de... No hace falta. O si alguien tiene un señalador por ahí que me preste, bueno, a ver si no se lo rompo también. Ahí tienen ustedes el estado, y aparece en 1895 porque fue el primer censo oficial. A ver si tienen un señalador por ahí, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿qué sucede? También la maestra Romy. Sí, les dejo que vean, que piensen y puedan preguntar, armar sus preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que la población de Tabasco, de 134,000, vamos a cerrar en 135,000, en 1895 ha llegado a casi 2.400.000 habitantes? Son muy productivos los tabasqueños, ¿verdad? Sí son. O somos, diría que. Vean, además hay fenómenos como la concentración de la población o la población que sale de las comunidades rurales a las urbanas. Infinidad de gente ha dejado las rancherías, el rancho y eso. Ya me imagino, ¿verdad? Los jóvenes, no hay onda, no hay nada, me voy a la ciudad, donde hay antros y todo eso, hay diversión. Dice precisamente los centros turísticos o las ciudades que se van formando tienen como elemento, como búsqueda para la vida de esas ciudades, el fundarlas, el poblarlas
La recreación, fundamental. Si no hay esos elementos, pues no. Para la gente no es motivante irse a vivir ahí. Bueno. Y hay algo interesantísimo que les va a interesar, y no sea que me vayan a multar o a correr o a embodegar a mí por decir lo que voy a decir, por las cosas de que estamos ahorita en plenas campañas. En la última columna que vemos allá, significa el porcentaje de mujeres que hay en Villahermosa. Ustedes pueden ver que no ha dejado de ser nunca 50% para arriba, 52%, 53%, hay algunos por ahí sin casi. Y esas son de las cosas que hay que valorar. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que ahora, en unos días más las elecciones, el voto de la mujer va a ser clave, fundamental. Otro detalle importante. ¿Qué población tiene el municipio del centro? $640,000 para el censo de 2010, 685,000 casi para el 15. ¿Y por qué se marca generalmente como cada 10 años? Porque son los censos oficiales, formales, censo de población y vivienda, cada 10 años en el mundo, y se compara cuánta población hay, cuánta población tenemos. Gracias. Entonces, pues, esto ustedes tienen que manejarlo, son datos, estadísticas, que les van a preguntar sin duda. Cada vez que uno platica con una gente fuera, ya está con mismos tabasqueños, ¿verdad? Dice, oye, ¿cuántos somos? ¿Cuánta gente hay? Y hay otro detalle más importante. Mucha gente plantea de que la población de Tabasco ha crecido por la llegada de trabajadores petroleros en el año pasado. Ahorita ya se están yendo, ¿verdad? Hay mucha bronca ahí. Pues bueno, si te pones a estudiar con seriedad el problema, te encuentras con una realidad. El crecimiento de la población de Tabasco se debió fundamentalmente a lo que se conoce como elemento o factor natural. ¿Qué es eso? Nacidos menos muertos. Y el otro es inmigrantes, los que salen más o menos los que llegan, el fenómeno migratorio. Pero analizando pues las estadísticas, definitivamente el crecimiento de la población de Tabasco se ha debido fundamentalmente al fenómeno natural, nacidos menos muertos. Se ha dado bastantes hijos y se mueren pocos. Fenómeno que cambió con el tiempo. Pregúntenle a sus abuelos o bisabuelos si los tienen. Antes una señora paría 4, 5, 6, 8, 10 hijos, y hay familias todavía de esos números, pero se les moría a la mitad o más. Eso pues la historia te lo da, las estadísticas históricas te va diciendo, ¿verdad? Señoras que por las mismas circunstancias sociales, culturales, pues desgraciadamente la mujer tenía un destino: casarse y parir y atender la casa. Y entonces era de tener, y no había televisión, no había radio, no había internet, no había celular, no, pues qué otra cosa, hacer hijos. Y fue a hacer hijos en todo México. Pero había un gran problema, no había medicina avanzada, no había médicos, y la muerte tanto infantil, el índice de mortalidad infantil como el índice de mortalidad general era altísimo, muy alto. Entonces pues no crecía la población, como lo podemos ver.
o creció muy lentamente. En cambio, el crecimiento que podemos observar, ¿dónde está eso allá? El crecimiento nos deja de ir. Estaba bien tu movimiento, tu señalamiento. A partir de 1960, ya el crecimiento fue más fuerte, más fuerte. ¿Por qué resultó eso? En primero, crean la escuela de medicina de la UNAM y al rato la escuela de enfermería. Y tuvo Tabasco la fortuna, y yo no vengo a hacerle propaganda a nadie, pero históricamente es la verdad. Nos llegó un gobernador muy dinámico, Carlos Madrazo, y Carlos Madrazo construyó centros de salud en todo el estado, fortalecieron la escuela de medicina. Yo soy nacido en el 41, como ya dijeron por ahí. Para los años 50 no había un doctor en mi pueblo, en Huimanguillo, en la cabecera municipal, pero en otras muchas tampoco. A partir de que se crea, ya para fines del siglo 50, la escuela de medicina, pues todos los cuates que salieron de escuela, pues se iban a los pueblos, se iban a trabajar ahí, a atender, que buenos o malos regulares, pero cuando menos de una diarrea no se morían, o de una calentura, cosas por el estilo. Y eso permitió que la gente ya no muriera a temprana edad, aumentó la esperanza de vida. Por eso es que a veces cuando leemos que fulano es tal, se murió a los 35 años, oye, qué bárbaro. No, pues es que la esperanza de vida era de 40, pero ahorita andamos en 77 años. Casualmente son los que tengo yo, ya me toca. Entonces, pues, esas cuestiones hay que entenderlas históricamente. ¿Por qué creció la población? Menos mortalidad, simplemente. Más servicios médicos. Ahorita se queja mucha gente que no hay medicina, que los institutos de salud del Estado, del gobierno federal, no dan, no sirven plenamente. Hay problemas indiscutibles, pero no se compara con los que habían en años pasados, ¿verdad? Esa es una realidad. Pues ahí está, compañeros. Esta es otra de las cosas que hay que atender, saber, conocer qué población tienes en tu estado, en tu municipio, en la ciudad. ¿Ya? Y cuadros como estos los podrán encontrar en la página del Cronista Municipal de Centro, Facebook. Se meten a Facebook y simplemente Cronista Municipal de Centro, y van a encontrar un chorral de cosas ahí. Adelante. Ahí está la gráfica, miren cómo se dio ese fenómeno. Cuando llegan los españoles hacia 1519, que llega Cortés, que es el que va a provocar pues las batallas, la guerra, se ha estimado que Tabasco tenía unos 135,000, 130,000 habitantes. Y estimación con base en una serie de datos. Obviamente no había censos ni nada. Nuestra única etnia o cultura prehispánica que llegó a hacer censo fue la azteca. En un momento del año, todos los habitantes tenían que echar una piedrita a un lugar X, y le llamaron contadero precisamente. Y claro, ya después contaban cuántas piedras había y podían saber cuánta población se tenía. Acá no se hizo eso. Pero lo que sí se ha llevado un registro de la población, cómo se ha movido. Y después del gran descenso, porque si en 1519-20 habían 130,000, 35,000 habitantes, para 1579, que se escribe el primer texto relacionado con la geografía y la historia de Tabasco, habían 3,000 personas. El 90% de la población se fue por enfermedades que trajeron los españoles, aparte de
las normales, enfermedades venéreas y cosas por el estilo. Pero el hombre siempre ha buscado su bienestar y empezaron a trabajar, a aplicar más las famosas hierbas y demás, la medicina, ¿cómo le llaman? Herbolaria, y se levantó la población. Y ahí tienen ustedes cómo, ¿verdad?, se fue levantando la población hasta llegar a lo que tenemos ahora en Tabasco, 2.400.000 personas. Y sin duda les digo, yo estoy seguro que esas preguntas se las van a hacer. ¿Cuánta población hay? ¿Por qué esto? ¿Cómo está la mortalidad infantil? Tienen que tener una cultura general. Por eso esta plática, con todo gusto estoy aquí, porque la historia es fundamental para entender nuestro pueblo. Adelante, compañera. Además, aquí tienen ustedes un rector que les podrá platicar de muchas cosas de Tabasco. Es bueno, Fernando Calzada ha escrito varias cosas, y precisamente en mi biblioteca tengo esto: desarrollo sustentable en Tabasco, posibilidades y limitaciones. Que les venga a platicar rectores, ¿verdad?, de esto. Así que hay que explotarlo, hay que sacarle jugo al rector. Bueno, ¿qué otra cosa? Adelante, avanzamos. Aquí la licenciada Nubia y la licenciada Flora Aguilar, que me ayudan en estas cosas, pues sacaron esto. Tabasco tradicionalmente, es decir, siempre se ha aceptado que tiene 4 regiones, pero en el gobierno del licenciado Manuel Gurriel Ordóñez se le ocurrió cambiar las cosas y poner 2 grandes regiones y 5 subregiones. ¿Y qué pasó? Que los famosos pantanos de Centras la hicieron una región. Se me hizo no puedo decir la palabra adecuada, pero no se me hizo buena, ¿verdad? Tabasco ha tenido siempre 4 regiones: Chontalpa, Centro, Sierra y Ríos. Punto. Los pantanos es una historia aparte. Y es una historia que quizá como elemento turístico pudiera ser, pero no hay otro elemento. En cambio, la Chontalpa, tú tienes que es una región donde hay agricultura, hay ganadería, y la zona más industrializada, si es que podemos hablar de industrias en Tabasco, ¿verdad?, están ahí en la Chontalpa. Y petróleo, que no se diga. Hay un montón de petróleo en Cárdenas, en Comalcalco, en Huimanguillo, en Cunduacán. La Chontalpa ha sido la región más poblada y más rica del estado de Tabasco. Tan sencillo como eso. Entonces yo les insisto en eso. Oficialmente, tradicionalmente, la gente habla de esas 4 regiones. Los pantanos es un punto y aparte. Adelante. Infraestructura para el transporte. ¿Cuál ha sido históricamente la situación del transporte en Tabasco? Hasta los años 50 del siglo XX no había carreteras, no había caminos. Las personas que vivimos ya esos años teníamos que echar pie, caminar. No había otra. O te subías al caballo, hasta ahí llegabas, y pasabas por los bajos y los lodazales, que eran las brechas que había. De un lugar a otro, los ríos, en cayuco o en barquitos o en lanchas, como pudieran. Inclusive, para salir fuera de Tabasco, había que llegar a frontera, y ahí en frontera tomabas algún otro transporte marítimo para llegar a Veracruz. Y si llegabas a Veracruz para ir a la Ciudad de México, hasta el año de 1873, antes de ese año, tenías que jalar también a caballo en diligencia a ver cómo. Porque el ferrocarril mexicano, esto porque era tanto relajo aquí,
El ferrocarril mexicano se inaugura hasta 1873, el de la Ciudad de México a Veracruz. Entonces sí, ya se facilitó la cosa de llegar a Veracruz y en el tren te ibas al centro del país. Pero infinidad de familias se ahogaron en el trayecto de frontera a Veracruz. A veces llevaban barcos más o menos decorosos, resistentes, pero se lanzaban a veces en lanchas, no llegaban. Como un dato curioso históricamente, a principios del siglo XX, 1930 quizá, por ahí un poquito antes, el licenciado Francisco J. Santamaría, el tabasqueño más ilustre quizá que hayamos tenido, que escribió más, que investigó, perdió su biblioteca, porque se naufragó el barquito donde llevaba su biblioteca que había hecho durante muchos años. Ahí se quedó, ¿verdad? Y muchas familias naufragaban y todo. Como anécdota les digo, hacia 1940 y tantos, 50, naufraga frente a Sánchez Magallanes el autor de la canción que habrán oído, que se llama Santanera. Tan jóvenes y demás, pero métanse también a eso. La música va a ser un elemento fabuloso y puede ser atractivo turístico. Y les van a preguntar, ¿y qué? ¿Cuáles son las canciones emblemáticas de Tabasco? ¿Qué les van a decir? Allá ustedes. Pues tendrán que meterse en muchas cosas. Pues naufraga el autor de Santanera, Pedro Gutiérrez. Por suerte logra llegar a la orilla y ahí se estuvo como una semana o 2, porque estaba eso. Pues ¿cómo llegabas? ¿Cómo te comunicabas al centro? No había teléfono, no había manera de comunicarse. Y ahí estuvo náufrago durante varios días y ahí fue donde se inspiró para hacer la famosa canción Santanera, Santanera. ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿Quién se la sabe aquí? Que cuando venga un turista y dice, oye, ¿cómo va Santanera? No, pues, así que abusamos, compañeros. Bueno, ¿qué otra cosa? Les decía, pues el transporte, para cerrar ya esto del transporte, la primer construcción que vale como un elemento de avance importante de transporte fue la construcción del ferrocarril que se llamó del sureste. Un ferrocarril que salía de Coatzacoalcos, lo pueden señalar, ¿verdad? De por allá, se mete por Huimanguillo, abajo, bueno, ahí está, ahí va, ese ferrocarril. Ese llega a la estación Chontalpa, atraviesa esa zona, llega a Teapa, y precisamente la inauguración de ese ferrocarril la hace el presidente Miguel Alemán en mayo de 1950. Y claro, cambia la vida de todos los municipios, porque sigue por Teapa, sigue Macuspana, por ahí, y se mete después allá hasta Emiliano Zapata, Tenosique, y llega hasta El Triunfo, la última estación del ferrocarril, arriba, ahí está El Triunfo, de donde es la maestra Aguilar, personaje que le ha dado lustre a su comunidad, ¿verdad? Entonces, ahí El Triunfo, y ya se mete a Campeche. Ese ferrocarril a partir de 1950 cambió la vida de toda esa región, pero el tiempo lo acabó, las carreteras, la modernidad y demás lo fue dejando. Y hay un elemento histórico también importante, Frontera, que era el puerto por donde entraba y salía todo de Tabasco. Por ahí salían todas las personas, por ahí salía toda la mercancía que se exportaba o se importaba, que entraba a Tabasco. Y ya con el tiempo, en 1957, se inaugura la carretera que le llaman del Golfo,
o el paralelo 18, la que va de Villahermosa, ¿verdad? Ahí está marcada con rojo, que va allá hacia Coatzacoalcos y nos incorporó al resto del país. Se hizo la carretera también de Villahermosa a Frontera. Carlos Madrazo hace la carretera de allí, del Plan Chontalpa hacia Sánchez Magallanes. Después viene la carretera hasta, ¿cómo se llama? El pueblo de Arteaga. La carretera que va a Macuspana y sigue hacia allá, va a Chablé, tiene un nombre. Dice, es la carretera, pues que ya pertenece a Chiapas. Escárcega, exactamente, carretera Villahermosa Escárcega. Y eso pues ya comunica, y después hicieron carreteras que van a Chetumal, en fin, a la de Campeche, y estamos comunicados con Mérida. Eso vino a cambiar totalmente las condiciones del transporte en Tabasco. Esto simplemente tiene como objetivo que vean ustedes cómo es la vida, la historia. ¿De qué nos alimentamos nosotros el día de hoy? ¿Cuáles son nuestros alimentos más importantes? No hay quien deje de comer frijol, pero desayunamos y de perdida un huevito, ¿verdad? O a menos que se quieran echar un tamal. Pero la tortilla no falta, algún pan, ¿verdad? El café, la leche. Entonces nosotros nos ponemos a revisar qué productos de los que consumimos actualmente son originarios de América y cuáles nos trajeron los españoles. La conquista pues no fue solamente matanzas y torturas y robos, también trajeron cosas. El día de hoy no hay día que no tomemos leche. El tabasqueño le encanta comer cerdo, no me equivoco. En todos lados, una fiesta, cerdo. O puerco, como le dicen, como quieran. Pero es una realidad. Y eso no, pues vino de otro lado, ¿verdad? Nos encanta chupar una naranja, echarnos una limonada, y los cítricos pues también llegaron de allá. Casualmente Bernal Díaz del Castillo, el cronista famoso de la conquista, siembra las primeras semillas de naranja en la ribera, en las márgenes del río Tonalá. Te estoy hablando en 1518, cuando llegó con Juan de Grijalva. Y casualmente esa zona, el mapa de Huimanguillo, es la que se ha convertido con los años en la gran zona citrícola de Tabasco. Hay sembradas 13.000, 15.000 hectáreas de cítricos ahí, limón, naranja, toronja y demás. Pero ahí está. Y las primeras semillas que se siembran ahí, te digo, fue en las márgenes del río Tonalá, y la sembró Bernal Díaz del Castillo. Yo creo que si todo un turista de tablas de todas estas cosas lo vas a poner en onda, ¿no? Se va a interesar de saber cuál es la historia de este estado y los personajes. La caña de azúcar la trajo ya desde los tiempos de Hernán Cortés, llegó a Tabasco. Y la caña de azúcar, pues, han habido muchos ingenios importantes. Ahí está el de Santa Rosalía, los que son de Cárdenas. No se dobla Santa Rosalía y sigue produciendo. Hay otro ingenio azucarero en Tenosique. En Tabasco llegaron a haber no menos de 20 ingenios de diferentes capacidades de producción, pero Cunduacán estaba cundido de ingenios. Cárdenas, habían en Huimanguillo cuando menos El Dorado, estaba ahí, por ahí está cerquita Nueva Zelanda, que queda cuando menos La Torre, ¿verdad?
En fin, una serie de productos que generaron otras actividades. Y qué hablar del comercio que está ahí señalando la licenciada Nubia. Tabasco, cuando llegan los españoles, tuvo como aportación al mundo el cacao. Y hasta el día de hoy, con todas las broncas en las organizaciones productivas, pero el cacao sigue siendo un elemento clave en la economía de Tabasco. Las maderas preciosas ya se las acabaron, ya no las echamos, pero Tabasco produjo infinidad, millones de pies cúbicos o de toneladas de caoba, de cedro. Y habían casos como este. Los europeos se llevaban las grandes trozas de caoba. Existen fotografías de eso, que una troza de caoba, el árbol tenía un volumen que era más alto que un hombre. Pero esos se fueron a Europa y regresaron hechos muebles. Cuando regresaban los españoles, los europeos, franceses, ingleses, que comerciaban mucho con esta zona, nos traían muebles de la caoba que se habían llevado. Tiene ese aspecto de la historia de Tabasco muy interesante, cómo explotaron el palo, la aportación que hicieron estas tierras. Hubo un árbol, hay un árbol que llaman maderas tintorias, que generó los colores para la industria textil. La industria textil europea era simple, puro blanco, pero descubren acá las maderas tintorias y olvídate, fue una explotación enorme. Hay un árbol que deben conocer muchos de ustedes, se llama el tinto. Pues ese arbolito le aprovechan los colores que genera para darle colores a la ropa. Claro, ya cambió la tecnología, ahora hay otros elementos químicos y demás, pero en esos tiempos fue algo extraordinario. Seguimos con nuestro correr del mundo. En algún momento me comentaron aquí que, oye, que los planes de desarrollo ustedes saben que todavía el plan Chontalpa, los que se anden por ahí, o a lo mejor alguien de ustedes vive en algún poblado de esa zona, pues con grandes problemas. Algunos de los políticos actuales que buscan la gubernatura ofrece y promete rescatar el plan Chontalpa. Y no solo el plan Chontalpa, también estuvo el plan Balancán-Tenosique. Para desgracia nuestra, no produjeron lo que esperaba el pueblo, o lo que decían los gobernantes que iba a aportar. Vamos a tener que acelerar un poquito, bueno, esto, y el que tenga preguntas va a tener chance. Áreas naturales protegidas de competencia federal. ¿Será que no les interesa a los turistas ir a visitar un área protegida, ir a los plantanos de Centla y que ustedes les puedan explicar? En alguna ocasión di una plática sobre turismo en la Universidad del Valle de México y mi sugerencia a los compañeros, porque estudiaban para ser administradores de empresas turísticas. Le digo, bueno, no solo hay que ser administradores, hay que ser creadores de empresas turísticas. Como ustedes, con conocimientos de gastronomía y turismo y demás, pues no pensar en crear una empresa turística. No solo administrar o andar ahí guiando gentes, pues crear una empresa. Estas son cuestiones que se me ocurren, ¿verdad?, sugerirles. Y todo pues es cuestión de tener interés. Ahí están las áreas protegidas, ya pasaron las federales, ahora están las estatales y municipales, donde hay, dicen, y no solo están los pantanos de Centla, no hay nadie aquí de Emiliano Zapata. ¿De dónde
dónde son pues ustedes? No son de la Chontalpa, no son de Zapotal, no son de Emiliano Zapata. ¿De dónde salieron? ¿Puros de Villahermosa o qué? ¿De dónde eres? Macuspana, Macuca la Bella, Tumbapato. Pero ahí está su fuente, ¿verdad? Y no hay que apenarse. Órale pues. Entonces pues, a ver, pero ahí está el tema que les interesa más, según me decía la maestra Verónica. El centro histórico de Villahermosa. ¿Qué es el centro histórico? ¿Qué es un centro histórico? La cuestión que no sé hasta dónde ustedes han penetrado en el estudio de esto, cómo se crearon los centros históricos, qué debe contener o qué se considera, los monumentos, los edificios importantes, trascendentes, cómo seleccionar o marcar un elemento del centro histórico considerado importante. Aquí, de acuerdo al... ¿Me prestas? A ver si ahora no lo... entonces, el centro histórico, ¿cómo está delimitado? Espero que conozcan la ciudad. Y si no, hay que irse a caminar. Hay que irse a caminar con sus tenis, todo el área. Si no, es imposible conocer. Cuando uno viaja a otros países, a otras ciudades, hay que caminar para conocer, para ver. Y ustedes, si es su materia, si es su carrera, pues no lo duden. Hagan ejercicio. ¿Cuál es el centro histórico de Villahermosa? Si ustedes se paran en el puente, es el Grijalva 1, ¿verdad? Y caminan por todo Ruiz Cortines hasta Paseo Tabasco. No, hasta Mina, Francisco Javier Mina o Pajés Yergo. Hasta Pajés Yergo, y después van hacia Méndez, toman Gregorio Méndez, y aquí llegan hasta esta esquina propiamente es Margarita Maza de Juárez, esa calle, que va a salir allí por donde está el Panteón. Pero ahí le hacen un giro, le cambian la ruta, ¿verdad?, al Panteón, lo dejan adentro a su izquierda, ¿verdad?, y van a salir hasta más o menos el reloj de las Tres Caras para llegar hasta la esquina del Mercado de la Sierra, que está aquí, y toman Esperanza Iris para llegar acá por la zona del Sicón. Todo esto es el Sicón. Y ahí habrá mucho que decirle a los turistas. El Museo de Antropología, el Teatro Esperanza Iris, y hay que saber eso, quién fue Esperanza Iris. ¿Verdad? Bueno, hay que leer biografías y ir anotando y tomando nota. Si les toca estar por ahí en Sicón y ahí van a atender esa zona, pues oye, ¿qué cosa fue esa mujer que hizo? ¿Por qué su nombre a un teatro? Más hacia la derecha está la Casa Mora. ¿Por qué se le llama Casa Mora? Porque ahí habitó el exgobernador o el gobernador Manuel R. Mora Martínez. Y casualmente ahí tenemos ahorita nuestras oficinas, el cronista y otras gentes. Nos prestaron un espacio ahí, pero se le llama Casa Mora. Y ahí, precisamente, ahí al lado de la Casa Mora y el Centro de Investigaciones de las Bellas Artes, llamado Ceiba, allí está la escultura que se acaba de develar hace 8 días de Juan de Grijalva.
que les sugiero a ustedes, pues se echen una vuelta por ahí, ¿verdad? Hay que llevar su camarita y tomar fotos, en fin. Hay que hacer su álbum de todas esas cuestiones. Pues eso es el centro histórico. Y ahí está, ¿qué hay ahí? Es la pregunta. Aparte de esto del SICON. Yo le decía a la maestra Verónica que una cuestión que puede resultar atractiva es el Panteón. Pero claro, vas a recorrer el Panteón, tienes que conocer un poco de historia, de personajes, y te vas a encontrar ahí, ahorita se me viene a la mente, la tumba del ingeniero José Narciso Rovirosa. Hasta el día de hoy el científico más fuerte, más importante que se dice tuvo Tabasco, o que tuvo Tabasco, pero no solo él. Hay otros científicos de gran valía, como el ingeniero Andrés Reséndez Medina, que prontamente en la página del cronista vamos a sacar su biografía y su trabajo y sus aportaciones, especialmente relacionado con la pesca, el estudio de peces, no solo de Tabasco, sino de muchas partes del país. Hay varias y otras gentes que merecen estar en una biografía general de los científicos tabasqueños. Tanto científicos ahora de materias de ciencias naturales como literatura, además, ¿no? También hay las ciencias políticas, muchas de las actividades se le llaman políticos científicos o las ciencias políticas, en fin. Pero bueno, les decía yo, si van al Panteón y ven esa tumba, o van a ver unas muy bonitas, modernas, de la familia Ruiz de la Peña, dices tú, bueno, ¿quiénes son estos? Ruiz de la Peña fue el apellido del primer gobernador de Tabasco, ya el México independiente, en 1822, 23, 24, ¿verdad? Y para eso la historia, pues, ese es el chiste. Yo no puedo entender el turismo sin historia. Hay que ponerse a leer biografías. Y ustedes podrán deleitar sin duda alguna a los turistas, tanto locales, nacionales y extranjeros. ¿De qué tiene Tabasco que puede ofrecer? ¿Qué ha pasado por el río Grijalva? ¿Qué tantas cosas en la historia se dieron sobre el río Grijalva? Eso solamente leyendo y conociendo la historia de muchos acontecimientos. Simplemente la navegación, el transporte de Tabasco hasta 1950, cuando menos, era fundamentalmente por río. Sin duda, para ir de Villahermosa, imagínense, a Tenosique o a Balancán, eran 24 horas de darle ahí no al remo, porque nunca llegas, en un barquito, algo ahí, ¿verdad? En una lancha podías navegar hasta allá, pero echabas un día completo. Cosas como esas. Entonces, pues, el turismo exige, sin duda, conocimiento de la historia. ¿O a dónde quieren ir? ¿Van allí al Parque Museo La Venta? ¿Qué van a decir de la cultura olmeca? No nos va a decir, que estas piezas las promovió su traslado de La Venta acá, Carlos Pellicer. ¿Y quién fue Carlos Pellicer? Te va a preguntar una gente por ahí. No vas a salir diciéndole todo lo negativo de Pellicer, ¿verdad? Eso no. Hay que decir lo positivo, su trabajo de museógrafo, y que no solo organizó ese museo, organizó muchos otros. Bueno, hasta yo me voy a meter a estudiar turismo, vas a ver. Gastronomía y turismo es aquí, ¿verdad? Bueno, excelente. Todo, el mexicano, todo lo celebra con comida. Por eso es que hay tanta gente obesa. Se quejan de la obesidad, que la quieren combatir
Coño, pues que empiece por no dar comida en todo. Tu cumpleaños, comida. Tu santo, comida. Te vas a casar, oye, todo es comida. A eso está, así estamos hechos. Y decía yo hace rato, y cerdo, ¿no? Vas a una comida y no te falta los tacos de cerdo. Bueno, pues hay que saber todo eso. ¿Qué otra cosa, licenciada Nubia? Ya no hay más. Yo creo que estamos en tiempos de 1:30 exactamente. Tenemos hablando aquí. Y ustedes aguantando. ¿Qué más? Nos despedimos de nuestros amigos que siguen las páginas del Cronista Municipal de Centro. Les agradecemos. Estamos transmitiendo directamente, ¿sabrán? Esto los... Hombre, pero que se oiga. Tuvimos el honor de transmitir esto para nuestros seguidores de las páginas del Cronista Municipal de Centro. Les agradecemos, un abrazo, un saludo muy afectuoso y seguimos estando a sus órdenes. Aquí con nosotros la licenciada Flor Aguilar López, que es la administradora de la página, la licenciada Nubia Martí Alvarado Solórzano. El gran apoyo, y nos faltó por aquí la compañera Leticia Giordana, que es otro elemento importante en la casa del cronista, en las oficinas del cronista. Y ahora sí, jóvenes,